políticas económicas y sociales ocurridas en el Perú entre 1930 a 1990. Bien, los integrantes es Edgar Elisban Murillo Quispe, Thalía Sheila Rivera Campos y quien le habla, Flor Milagros Gamonal Jorges. Vamos a hablar sobre la introducción del tema. El periodo comprendido entre el 30 y el 90 fue una época de profundos cambios políticos, económicos y sociales en el Perú, que han tenido un impacto significativo en la configuración del país en la actualidad. Si hablamos de cambios políticos, en 1930 se produjo un golpe de Estado que derrocó al presidente Augusto Leguía y marcó el inicio de una era de gobiernos militares y autoritarios en el país. Este periodo de inestabilidad política se caracterizó por la alternancia entre gobiernos civiles y militares, con varios golpes de Estado, ¿no? Si hablamos de un aspecto económico, igual, en la década de los 30 se inició o iniciaron políticas de industrialización y sustitución de importaciones, con una énfasis en la protección de la industria nacional. Sin embargo, estas políticas no lograron un crecimiento económico sostenible. Eh, y en el mismo aspecto económico, en el año 90 se implementaron reformas económicas orientadas hacia el mercado libre, la apertura de la comercialización y privatización de empresas estatales. Estas reformas liberaron la economía y permitieron un crecimiento económico más sostenible. Si hablamos sobre el aspecto social, a lo largo de este periodo se produjo una migración significativa del campo a la ciudad, lo que conllevó a un crecimiento de la población urbana y la formación de grandes cinturones de pobreza en la ciudad. Con este mismo aspecto, en la década de los 80 estuvo marcada por un conflicto armado interno entre grupos insurgentes y el Estado, que tuvo un impacto devastador en la sociedad peruana, con numerosas violaciones de derechos, ¿sí? Y desplazamientos forzados a partir de la década de los 90. También se observó procesos de urbanización y modernización con mejoras en los indicadores de educación y salud. Sin embargo, la desigualdad social persiste y va a seguir persistiendo si no cambiamos el sistema desde la raíz, ¿no? Es poco a poco, no imposible, pero... Continuando con la exposición docente, bueno, los aspectos políticos, ¿no? Sociales y económicos de la República del Perú entre los años 1930 y 1990. Ha tenido un total de 11 presidentes, pues debido al, bueno, ¿no? Pues debido al manejo de ejecución del poder de los gobernantes de cada periodo y por factores externos, el país ha sufrido cambios en el aspecto económico, bueno, social y político, pero también ha mantenido dinamismo por una evidencia de tal manera, se plantea preguntas, ¿no? Bueno, en la pregunta es, ¿no? ¿Cuáles son los cambios y permanencias de los acontecimientos entre los años 1930 y 1990 y qué influencias tienen en el Perú? Bueno, ¿no? Otro cambio, bueno, ha sido la implementación de políticas públicas que han cambiado las bases del servicio militar, aboliendo la obligatoriedad para convertir a una institución de servicio voluntario entre 1930 y 1990. El Perú experimentó importantes cambios y continuidades políticas, económicas y sociales que influyen en el estado actual del país. El Partido Civil fue el primer partido político durante este periodo y buscó organizarse, ganar el poder político, ¿no? Eh, bueno, ahora hablamos de la economía, ¿no? La economía, ¿no? O sea, la crisis de 1930 tuvo un impacto significativo en el Perú, generando una crisis social que afectó a los ganaderos y otros sectores de la sociedad. Bueno, también, ¿no? La falta de preparación de los campesinos para manejar y administrar las tierras, ¿no? La escasez de tecnología y la corrupción de los funcionarios, ¿no? Estatales llevaron al fracaso la reforma agraria en los años 1970. También hablamos del gobierno militar de la década de 1960 y 1970. Indicó un plan de reformas que
cambiaron irreversiblemente la sociedad peruana, incluida la reforma agraria, ¿no? Que pertenecía a liquidar las bases económicas. Bueno, también docente, estamos hablando de lo que es la economía, ¿no? La influencia de estos cambios en el estado actual en el Perú es evidente en la desigualdad social y económica del país. Sigue siendo el problema importante, ¿no? En la actualidad. Hablamos del Banco Central de Reserva. En el Banco Central de Reserva, bueno, del Perú, es una institución autónoma encargada de preservar la estabilidad monetaria dentro del país. Fue creada en 1922 en la función como Banco Reserva del Perú. Bueno, ¿no? Ahora, desde el 2002, el BCR rige mediante un esquema de metas explícitas de inflación, encontrando el rango de tolerancia entre 1 y 3%. Bueno, ¿no? El primer tomo, bueno, ¿no? De la historia del Banco Central de Política Monetaria del Perú, bueno, cubre el periodo que empieza con el advertimiento del siglo XX hasta el 1990, año donde se producen, ¿no? Los cambios de régimen, política económica en general. Conclusiones. Cambios políticos. Los diversos cambios políticos, incluyendo gobierno democrático, militar, influenciaron en la estabilidad política del país. La transición a la democracia a fines de los años 70 estableció las bases para un sistema político más estable y participativo en la actualidad. Los cambios económicos, la transición de una economía agraria a una más diversificada y orientada al mercado global ha sido fundamental para el desarrollo económico del Perú en la actualidad. Las políticas de liberación en la década de los 90 permitieron un mayor crecimiento económico y una mayor integración en la economía mundial. Los cambios sociales, la urbanización y la movilidad social durante este periodo han contribuido a la conformación de una sociedad más diversa y urbana en la actualidad. Las reformas sociales de Velasco, por ejemplo, tuvieron un impacto duradero en áreas como la educación y la salud. La permanencia política, económica y social. La desigualdad económica social ha sido una permanencia a lo largo de este periodo y aún sigue siendo un desafío muy importante en la actualidad. La lucha contra la pobreza y la exclusión social sigue siendo un objetivo en la agenda peruana de cada gobierno. La influencia en la conformación del Perú actual, la combinación de reformas política, económica y sociales ha influido en la configuración de un Perú de hoy como un país en desarrollo, con un crecimiento económico constante. La política de liberación y apertura económica han permitido una mayor participación en la economía global. En resumen, el periodo entre 1930 y 1990 marcó un momento crucial en la historia del Perú y dejó un legado que sigue afectando al país en la actualidad. En términos